ahora ya lo vamos a arreglar. Pero sí, son problemas que pueden suceder. A ver, ahora estábamos hablando de lo que íbamos a hacer en el programa. Ahora sí, nos dicen, ahora sí, excelente, muchas gracias. Ahí vamos a retomar con todo lo que veníamos hablando. Bueno, decíamos que vamos a estar hablando de lo que fue el Clásico de La Plata. Simón Bordoni se salvó de charlar, de debatir de lo que fue el Clásico de La Plata. Vamos a estar hablando del Clásico del Sur, como lo dice el Zócalo y como lo dice el título. Se viene un clásico más este fin de semana y va a ser el Clásico del Sur. Como ahí le spoileamos en el Zócalo, vamos a tener dos invitados especiales, uno del lado de Lanús, otro del lado de Banfield. Y en cualquier momento ya van a estar ingresando. Eh, Mientras tanto, vamos a hablar de lo que fue los partidos de Champions, Mati. Como decíamos antes, no se escuchó, pero lo volvemos a decir, estás dando la cara a pesar de la derrota del Real Madrid. Sí, obviamente, siempre dando la cara. Bueno, en un partido en el que el Real nunca se metió, no solo en el partido, sino en la serie, porque le dieron una paliza en Inglaterra la semana pasada, 3-0. Más allá de que fueron 2 goles de tiro libre, la superioridad del Arsenal fue amplia. Y bueno, hoy que tuvo que salir a ganarlo, hizo un gol a principio del partido, parecía que arrancó con buena actitud, pero ese fue anulado por offside y después como que decayó un poquito, de hecho después también con el penal que tuvo el Arsenal que terminó errando Saka y después con el penal, el no penal en realidad que terminan Sí, anulándole a Mbappé después de la revisión en el VAR, pero es como que después de eso se diluyó todo lo que estaba haciendo el Real Madrid y no le encontró nunca la vuelta, por eso más allá de esta serie con el Arsenal, hace ya varias semanas que los hinchas del Real Madrid, por lo que veo en redes sociales, están pidiendo la cabeza de Ancelotti, así que yo creo que no le queda mucho hilo en el carretel y dentro de poco, o en el corto o mediano plazo, se va a terminar yendo o lo van a terminar yendo. Pero bueno, más allá de todo esto, el Real Madrid tiene 15 Champions, en algún momento le tiene que dejar el lugar a otro. sí, sí, también es cierto que todos hablaban de la épica, que se venía la épica. Alguna vez tenía que pasar que el Real Madrid no logre la épica. Es como, es el único club en el mundo que se espera que después de un 3-0 en contra lo pueda dar vuelta. Creo que no pasa con nadie, ni en Sudamérica, ni en Europa, ni en ningún lado, Rodri. Sí. No, no se lo escucha a Rodri, dicen ahora en el chat. Hay problemas técnicos hoy. Hoy estamos. No, puede ser que se te escuche bajo. Suele pasar que se te escuche bajo, puede pasar. No, 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 ¿sabes lo que era no esto? que se te escuche bajo, sino que al estar operando, capaz activaste el micrófono. No, o sea, En odio con mi vida el OBS eso, porque a veces por se me eso. Sí, sí. desconfigura. O sea, lo dejo de una forma y sí, o sea, siempre uso este micrófono y ahora de la nada no me lo agarra. Está bien, Pero bueno, está perfecto. Bueno, vamos a meternos en el clásico del sur. Dejamos de lado la Champions, después vamos a retomar, tenemos tiempo de programa, recién estamos empezando. Hagamos ingresar ahí que están agazapados los dos, tanto por el lado de Banfield como del lado de Lanús, para charlar un poquito de lo que va a ser el Clásico del Sur de este fin de semana. Como dijimos, ya pasó un clásico el fin de semana pasado, el Clásico Platense, empataron 1-1. Empezó ganando Gimnasia, parecía que ya lo tenía en el bolsillo, Simón Bordoni estaba festejando, Rama Flores revoleaba la camiseta, estaban con el triunfo una vez más del clásico en la casa, pero lo empató sobre el final Estudiantes de La Plata con gol de Jiménez. Y ahora, este fin de semana, como dijimos, se viene un clásico el domingo a las 4:15, así que ya que vayan ingresando de ambos lados, tanto Walter Pedraza como Lucía Seri, ahora los vamos a estar presentando.
La realidad es que se viene un nuevo clásico este fin de semana, el Clásico del Sur, tan emocionante. Yo lo tengo acá de cerca, porque yo vivo acá en Lanús, así que lo tengo bien cerca el clásico. Y vamos a ir presentando. De un lado, Walter Pedraza, como dijimos, del método Granate y del fútbol Granate. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches y muchas gracias por sumarte. ¿Cómo andan? Buenas noches, chicos. Saludo grande a todos por ahí. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Por suerte, todo tranquilo. El segundo programa de esta vuelta nuestra. Tantas vueltas tuvimos este año, esta es una más. Así que vamos a estar hablando un poco, como te dije, del clásico. Y por el otro lado, Lucía Seri de Muy Banfield. Vamos a estar hablando con ella también. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches y muchas gracias por sumarte. Buenas chicos, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte, ¿ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, rápidamente queremos meternos en la actualidad, queremos saber cómo viene Lanús, cómo viene Banfield. Obviamente vamos a empezar por el local. Hablamos un poquito ahora de información y después, chicos, si les parece, ya abrimos un poco y empezamos con un debate más aireado. Walter, querido, ¿cómo viene Lanús? ¿Cómo se prepara para este clásico? ¿Cómo llega? Eh, Hay tanto para decir. Un Lanús de Mauricio Pellegrino que hace 16 partidos que no encuentra el rumbo. Eh, no sabemos a lo que juega. Eh, Podríamos decir que es deportivo empate, porque de los últimos 4 partidos empató 3. Mira, La última victoria de Lanús es hace un mes de local sí, frente a Instituto por 4-1. Después, todos empates, 0-0 y 1-1, con Independiente, por acá lo tenía anotado porque me lo había olvidado, con San Lorenzo, sí, de visitante también. O sea, cuando asumió Mauricio Pellegrino era una incertidumbre, porque nosotros con Kudelka sabíamos a lo que jugaba Lanús, con sí. el ruso Zielinski sabíamos a lo que jugaba Lanús, con Pellegrino no sabemos a lo que juega Lanús. Eh, Lamentablemente, esta parte del año o esta parte del semestre a Lanús le tocó pagar caro quizás la anterior Copa Sudamericana, porque tiene lesionado a Raúl Loaiza con una Sí, rotura de ligamento que recién estaría volviendo en la segunda mitad del año. El partido de la fecha pasada dejó a Gonzalo Pérez con un esguince grado 2 de sí, tobillo. Eh, Dentro de todo lo bueno, dentro de todo lo malo, algo bueno es que Nicolás Morgantini, que sería el reemplazante natural, sí, eh, empezó a hacer fútbol. Hoy o el sábado ese lugar lo va a ocupar Armando Méndez, claro. que las veces que entró en el segundo tiempo y jugando los últimos 20 minutos, lo hizo bien. Jugando de entrada, a mí no me gusta. Claro. Y esto la tengo a Lucía enfrente y me imagino que le estará pasando ya la información a Marcelo Grossi. Pero nada, te soy sincero, me va a tocar relatar el clásico Sí. con más miedo de los últimos que relaté. Eso te Porque, iba a decir, perdón que te interrumpa, porque porque nunca se dice la palabra miedo, pero yo lo veo de esa manera y para mí de es ambos que lados. si uno repasa, y ahí está Lucía también, eh, las veces que se han enfrentado, o que nos hemos, vamos a decirlo, que nos hemos enfrentado, Sí, eh, y en esta situación, ¿no? Un Lanús jugando medianamente bien, un Banfield jugando medianamente mal, siempre el vencedor o el que se lleva la mejor parte es Banfield. Entonces, sí, eh, me parece que las condiciones están dadas hoy día miércoles, y yo no voy a ir tranquilo. Con eso te claro, digo todo. claro, claro. Con eso te Encima, digo todo.
Yo por lo que estoy viendo es que Lanús todavía no pudo reemplazar a algunos jugadores, ¿no? Como decís vos, No, todavía no lo pudo reemplazar a Loaiza, todavía no lo pudo reemplazar a Lorejón no, Cáceres, no, todavía no logró eh, eso. a Cáceres lo había logrado reemplazar con Morgantini, pero Sí, lamentablemente Morgantini sufrió la lesión de rotura del tendón de Aquiles y, y volvió Cáceres. sí, Y Cáceres en el medio del torneo recibió la oferta de Rusia y sí, estaba el compromiso con el jugador y con Racing de que llegara una oferta y sí, se vendiera. Encontró el arquero, sí. Lanús hacía sí, eso es mucho verdad. tiempo que no tenía un arquero como el que tiene hoy. Eh, Sí, han si, pasado si vamos, varios. si vamos puesto por puesto, encontró al central. Lamentablemente no es ni Izquierdos ni Muñoz, es de Sí, Jesús, sí. que viene jugando desde que debutó de la mejor manera. Ujú, Eh, Encontró el reemplazante de Soler, Sasha Marsic, claro, que muchos teníamos dudas, pero el jugador con pasado en Platense sí, ha respondido. Le falta contención en el mediocampo porque no supo eh, encontrarse Felipe Peña después de toda la novela con River y las claro. lesiones. Sabíamos que Felipe podía llegar a estar así porque Felipe también es un jugador que te va a dejar hasta lo último y de hecho eh, digo, casi seguro va a estar en la nómina para el sábado. No sé si como Sí, titular. Ya está recuperado bien. de la lesión, pero seguramente va a estar entre los convocados. Y después, eh, como por algún que otro técnico dijo, este Lanús es Marcelino y 10 más. Hoy por hoy, Sí. y a Pellegrino y a Lanús le falta Marcelino Moreno, el rival tiene el 70 o el 80% del partido ganado. Sí, eso es cierto. Es cierto porque además no vienen tan bien Salvio ni Bow en el último tiempo, entonces como que No, necesita sí o sí de Marcelino en el ataque. bueno, Y bueno, como decías, lo de Peña de afuera quizás puede ser una buena noticia, al menos que se sume al banco. Vamos por el lado de Banfield un poquito. Hablábamos de Broggi, recién lo mencionaba Walter. Vamos a ser directos. Si pierde Banfield el fin de semana, ¿Broggi puede llegar a irse? Desde la dirigencia, hace poco hubo una reunión con Brosh y el cuerpo técnico y se decidió que mínimamente iba a seguir hasta el fin del campeonato, hace Excelente. un par de fechas. La gente ya le soltó la mano hace rato y los jugadores el otro día, aunque sea ante Independiente Rivadavia, se mostró un juego raro, no jugó bien Banfield, viene jugando muy mal de las últimas 13 fechas, eh, no conoce el triunfo desde la segunda. Eh, en Muy Banfield siempre hablamos, que es el programa, de que las primeras dos fechas de Banfield, que fue las que ganó en este torneo, era una utopía lo que estaba pasando, porque con un cuerpo técnico nuevo, una dirigencia nueva, ya que en octubre hubo elecciones en Banfield y se cambió de mandato de Sí. presidente, con un cuerpo técnico nuevo, un plantel nuevo, muy joven, con refuerzos que básicamente la Secretaría Técnica de Banfield, que la maneja Luchetti y Andújar, Sí. sacaron agua de las piedras con los pocos recursos que tiene Banfield y el poco dinero. Algo habían podido traer y bueno, se fue desmoronando a medida que iba pasando las fechas. Las últimas fechas Banfield viene jugando muy mal, muy mal. Eh, Tal vez arranca ganando 1-0 y ya en los últimos 15 minutos, que son los 15 minutos de la muerte para Banfield, le terminan empatando, lo termina perdiendo mismo el partido. Le cuesta mucho manejar la intensidad que manejaba los primeros partidos también, que presionaba muy alto, tenía una defensa muy firme, y que de ese 11 titular que Broggi fue mutando partido a partido también, mismo como decía Walter, Broggi jamás encontró un 11 inicial, siempre lo fue modificando, eran muchos refuerzos también. Claro. Trajo un central, Pombo, un mediocampista, Martín Río, que había sido lo más funcional de los refuerzos que llegaron en enero últimamente. El otro día, por ejemplo, por dar
por darles un ejemplo, contra Independiente Rivadavia de Mendoza, el gol de ellos viene por un error catastrófico de Martín Río. Entonces, se le ha hecho muy complejo a Ariel Broggi mantener el equipo también por las lesiones, ¿no? Sí, Lo tenía Nasif como goleador del torneo en tan solo claro. 2 fechas y se rompe el tobillo, bueno, tuvo una lesión y tardó 1 mes y medio en recuperarlo y cuando lo recupera bien. Mismo el Sí, Pitu Díaz, que es el 10, que tiene esa frescura que tiene un 10, que te maneja los tiempos, la pelota. Volvió de una lesión bastante grave del año pasado. sí, volvió el Y otro día con Racing, en la cancha de Racing. claro, tampoco logró encontrar esa funcionalidad que tenía el año pasado. Y bueno, justamente hablando de el 10, esta semana se dio a conocer que puede ser que no renueve a Mira, esta mitad de año y tan solo jugó 6-7 partidos con Banfield. claro. Entonces, las lesiones también le jugaron un poco en contra al técnico. Bueno, yo primero lo que le quiero... Bueno, primero le quiero agradecer a los dos por haberse sumado al stream. Primero, vi que Lucía tiene atrás una foto, pues la camiseta de Banfield firmada. Quiero preguntarte Sí. de qué año es y si le puedes decir alguna firma que vos creas que es importante, algo, por curiosidad nada más. Esta es del 2021, si no me equivoco, temporada 2020-2021. Es más, recuerdo un clásico que se jugó en la cancha de Lanús a puertas cerradas, que jugaba Carranza también, jugaba Sí, Nico Bertolo, que Banfield le gana a Lanús. Eh, y ahora, una pregunta medio para los dos, que es más para Lucía igual, pero me gustaría que también Walter dé su opinión. Se habló mucho en estas últimas semanas, del inicio del torneo más que nada, especialmente post partido con Barracas, que creo que es cuando hace el quiebre Banfield un poco en el torneo, de que Banfield es el equipo o uno de los equipos más perjudicados en el torneo. Bueno, le quiero preguntar a los dos, más que nada, qué piensan al respecto, si creen que esto es verdad y cómo puede influir esto en el partido, en el árbitro. O sea, pues algo que al final, lamentablemente, es importante o va a tener su protagonismo. Las damas primero. Bueno, por el lado de Banfield sí, ha tenido fechas Barracas, Belgrano, Estudiantes, por nombrarte algunas, que fue muy perjudicado y que influyeron mucho en el resultado. Después, sí, Banfield, como dije, mermó esa intensidad que solía tener y el técnico ya y los jugadores mismos decían que no era una excusa, pero sí, lo ha perjudicado bastante a Banfield en este campeonato, mismo ha salido todo el mundo a decirlo. Y con los árbitros del fin de semana estamos ahí como un poco y un poco, que no va a ser excusa, pero el árbitro tiene 3, dirigió varias veces a Banfield, Banfield empató 3, perdió 3 y ganó 2. Así que claro. veremos ahí si desempata el sábado. Eh, por el lado de Lanús, yo creo que no lo han perjudicado tanto. Sí ha habido algún que otro fallo, pero me parece que por el lado de Lanús no encuentro. En algún que otro momento sí, en la época de Kudelka, en la época de Zielinski, Sí, sí, te puedo nombrar el gol de Lema que dijo Herrera en su momento sí, que había interferido la pelota en Canales y era para ganarle a River. sí, me acuerdo. Bueno, en estos últimos tiempos no veo. Si vamos al último, que podía haber ganado sobre la hora en Mendoza, y yo le pongo ciertas dudas al gol de Bruno Cabrera, pero en líneas generales no encuentro. Y si voy a Nicolás Ramírez, creo hoy es el árbitro para dirigir este clásico, el Coincido. Lanús Banfield, el Banfield Lanús. Porque ya Darío Herrera está mal visto de los dos Sí, lados, Facundo Tello está mal visto de los dos lados, ni hablar Echenique. Me claro. parece que Nicolás Ramírez es el que mejor le sienta a los dos. Después, adentro de la cancha son 11 contra 11, cuatro árbitros en la cancha y 3 en el bar. Sí. Si se van a equivocar, se van a equivocar para los dos. Entonces, me parece que
nada. Pero vos, o sea, de tu óptica como hincha de Lanús, ¿crees que Banfield fue perjudicado tanto como se dice? Por lo menos en las redes lo que se dice es que fue, no sé si el más, pero uno de los más perjudicados. ¿Vos, o sea, Eh, crees que eso es verdad o que se está exagerando? No, no, de hecho salió a hablar el presidente en su momento, Sí, también. se generó un revuelo grande. Y sí. sí, y lo que pasa que, a ver, nosotros desde nuestras redes sociales podemos decir que nos perjudican, podemos. Lo que pasa que también hay que ponerse en la piel del dirigente, en la piel del futbolista, ante enfrentar una cámara, enfrentar un micrófono y decir que fueron perjudicados. Después, eh, el perjuicio después va a ser mucho más grande. Entonces, me parece, en Lanús, por ejemplo, lo entendió Lautaro Acosta, en Lanús lo entendió su presidente, que no servía tampoco decir ni que te perjudicaron y que te favorecen tampoco lo van a decir. Entonces me parece que desde ese lugar se calmaron un poco. Yo sinceramente en los partidos de Banfield lo veo cuando juega contra un equipo grande y no soy tampoco de ver mucho fútbol. Cuando no relato miro a Lanús y lo miro desde casa. Y después, nada, me gusta sí ver fútbol. En algún momento relaté la campaña de Banfield también. Me gustaron muchos equipos de Banfield también, pero yo no siento que lo hayan perjudicado, ¿no? Dale vos, Mati. Walter, Lucía, buenas noches, ya es tarde, ¿cómo va? Tengo dos preguntas para ambos. Primero, siento más que Banfield es el que está, el técnico de Banfield en realidad en la cuerda floja, pero también pregunto por el lado de Lanús porque hace, como les contaba Walter al principio, hace bastante que no gana. Si se van Pellegrino o Broggi, ¿quiénes creen ustedes que pueden ser candidatos a agarrar? Y bueno, después un jueguito que solemos hacer en las Qué transmisiones golpista, de ¿no? Qué Trimedio. golpista todo, ¿no? Maestro. Qué golpista. Y bueno, pero Broggi es casi seguro Medio ansioso. que va a ser reemplazado. A ver, Y bueno, acá, y para Walter, dame un segundo que hago la última. La otra es si se la juegan con la llave del gol del clásico, si se juegan por algún jugador que pueda llegar a abrir el marcador de semana. yo creo que Pellegrino tiene un poquito de aire por tener Copa Sudamericana y Claro. hasta por ahí nomás. Un mal resultado con Banfield y después en la semana una derrota o un mal resultado con Vasco da Gama y me parece que se le cierra un poquito. Si nos llevamos a ese hipotético caso y hay y que tenga en cuenta que quizás hay gente de Lanús viéndome, y lo digo siempre yo en mi programa o en las transmisiones, no pongo ni saco técnico ni pongo ni saco jugadores, simplemente es una opinión, y ya lo dijo el presidente en su momento. El entrenador no va a salir del riñón del club y está dentro del club. Después, quién puede llegar a ser, no lo sabemos, porque hoy trabajando está el hermano del Laucha Costa, está el Pepe San, está Sí. Román Martínez, que son más o menos los que podrían llegar a tener alguna posibilidad. De los que con pasado en Lanús y de los que podrían llegar, están todos trabajando y el sueño y alguien que yo quiero y deseo profundamente que venga, porque se merece una revancha en Lanús y porque se merece un título en Lanús, es Luis Ubeldía. Mira, sí. Gran Difícil igual que técnico. vuelva. ¿Cómo, Hoy. perdón? Hoy es difícil que él vuelva. No, sí, hoy está año luz de volver, salvo una catástrofe que Lanús esté y toco madera, pero no, Subeldía no vuelve. Hay que ser más terrenal para eso, ¿no? Bueno, Lucía, de tu lado. por el lado de Banfield es complejo también. Como bien dije, Orochi tiene estos últimos 3 partidos. Si Banfield pierde contra Lanús, no creo que se vaya. No se va a ir el mismo sábado. Sí, cuando termine el torneo de apertura ya está, porque si no la gente se le va a ir aún más al humo a toda la dirigencia con el tema del técnico.
¿Y quién podría venir? Es muy difícil, como te digo. Hoy Banfield tiene un problema económico muy grande que dejó la comisión directiva saliente y tiene deudas por todos Ujú. lados. Entonces, traer a alguien en este momento se le hace muy complejo. Por eso mismo trajeron a Broggi en enero, un técnico nuevo, primerizo. Es la primera vez que Broggi maneja un primer equipo, Claro, porque siempre fue ayudante de campo. sí, Eh, y los sueldos en sí no son muy altos y Banfield hoy en día es un fierro caliente que nadie quiere agarrar. Entonces uno se pone a pensar y dice, en este momento de Banfield que es muy delicado, ¿quién podría venir? Y uno se pone a pensar en Julio César Falcioni, claro. que sería el único capaz de revertir una situación así y está fuera del alcance del taladro. Así que es muy complejo eh, poder decir un nombre, ¿no? A esta altura. Sí, sí, sí. De hecho, le pasó a esta dirigencia con Munúa. Recuerdo que Claro. toda la cancha lo insultaba, toda la cancha decía que pedían que se vaya y no lo podían echar porque la indemnización era más cara Sí, sí, sí. que sigan el cargo. Justamente con Broggi y no se sabe si va a pasar algo similar. Por eso te digo, hasta que termine el torneo nadie sabe. Si Banfield gana el sábado, le da un envión más al equipo. Capaz que gana el sábado contra Lanús, gana contra Aldo Civi, contra Central Córdoba y se sientan a hablar de otra cosa. Yo no creo. Mi opinión es que Broggi el ciclo cumplido lo tiene desde Unión el 3-0 hace un mes. Pero Sí. bueno, no servía de nada que Banfield lo echara el viernes pasado frente a Independiente Rivadavia al haber empatado en los últimos minutos. Bien. Bueno, vamos con la llave del gol por el lado de Lanús. ¿Quién tiene las de...? ¿Puedo agregar algo ahí? Perdón, Mati. Sí, Yo me gustaría que digan quién creen y quién les gustaría. ahí va. Marce- Me gusta, eh, me gusta. Marcelino Moreno porque no tiene gol en los clásicos, en todos los que Bien, jugó. bien, bien, Marcelino. Y yo me gustaría que haga un gol Martín Río. Siento que lo merece mucho Sí, y que le levantaría mucho al equipo. Pero el que más cerca la puede tener sería Tomás Nasif. Sería muy importante también que el 9 vuelva al gol. sí, 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 estaría bueno después de haber estado lesionado, después no haber vuelto de la lesión como había empezado el torneo, que parecía que Claro. iba a ser el goleador del torneo, Sí. que haga un gol le vendría bien para él y para el equipo, obviamente. Rodri, ¿algo más que tengas para preguntar? Sí, o sea, ahí vi que están hablando mucho de los momentos de los equipos, que si bien yo creo que el de Banfield es bastante más complicado que el de Lanús por el tema de la Copa Sudamericana, si creen que qué tan importante puede ser un envión como ganar el clásico para los dos. Principalmente enfocado quizás un poco más a Banfield por el tema de que hablan de ciclo cumplido el entrenador, si no creen que quizás con una victoria en el clásico no puede enderezar el barco o si igualmente con o sin victoria el ciclo está terminado. No, para mí el ciclo está terminado porque no, si en 14 fechas no le pudiste encontrar el rumbo al equipo, ¿por qué lo harías en las últimas tres? Eh, es un técnico que no pudo definir en 13 fechas un 11 titular. Fue rotando mucho, los cambios desvarían partido tras partido. Creo que sí le daría un envión al grupo, que es al fin y al cabo el que va a seguir. Por más que Banfield salga a vender en este mercado de pases, la mayoría van a continuar. Eh, sí le daría un envión enorme al plantel para el lunes levantarse, ir a entrenar con otra cara, eh, próximo al otro sábado que viajan a Mar del Plata contra Aldo Civi. Y mismo al hincha, ¿no? Le daría un poco de respiro a todo el mundo Banfield. Bien, Eh, Me parece también, coincido ahí un poco con Lucía. Pellegrino con una victoria calla un poquito las sí, voces. Un empate es más de lo mismo, porque Lanús sería el tercer empate de local. Una victoria deja ruido y lo deja agarrado con broche en la soga de la ropa, esperando un buen claro. resultado en Brasil la semana por Copa. El clásico define
define para todo, me parece. Te lo dicen los propios protagonistas. Es un campeonato dentro de un mismo campeonato. Sí, Te puede catapultar hacia arriba o te puede sumergir, valga la redundancia, hacia abajo. Es un partido aparte, es un partido que ya se está empezando a vivir. Fíjate que vos hoy día miércoles está haciendo una previa sí, con dos periodistas partidarios. Del lado de Lanús, la subcomisión del hincha ya empezó a trabajar para el sí, recibimiento. Y me parece que el futbolista, aquellos que son del riñón del club, me parecen que lo viven de otra manera. Aquellos que llegaron ahora tendrán que entenderlo, cómo se juega un clásico. Yo lo digo siempre y desde hace mucho tiempo, el que juega el clásico siempre es Banfield. sí. Lanús nunca entendió cómo jugar el clásico. Sí, sí, Lanús nunca entendió cómo jugar un clásico. de hecho se ha notado justo te iba a hablar del Laucha Costa, que tiene sus momentos buenos y sus momentos malos en los Sí, clásicos, pero la imagen que se recuerda de Laucha Costa automáticamente es haciendo el gesto de sí, frío y después yéndose del partido, y ese partido no lo gana. no, O sea, es no. como que siempre sucede algo que Banfield termina festejando en la calle Alsina. Sí, bueno, Laucha no va a estar. eh, si le dan los tiempos, si le dan los números, jugaría, jugaría su último clásico, porque ya dijo que se retira en junio o en diciembre, si puede acomodar el tema de las células madres en la rodilla, si no, jugaría el último clásico. Igualmente creo que no Claro, llega, porque está haciendo un tratamiento con células madres. sí, Eh, y insisto, Lanús hace mucho tiempo que no juega el clásico. Es más, de local, el único jugó el clásico de verdad sí, con los goles de Víctor Ayala y Miguel Almirón. sí, 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 dos Qué lindo. golazos. ¿Cuánto fue eso? ¿2016? Después no le vi jugar yo a Lanús de local Sí, un clásico. Sí te puedo decir eh, el que le ganó en el Lencho con el gol de Orozco y de de este Cabral. muchacho y de Cabral. Sí, 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 sí. Ahí sí Lanús jugó el clásico. Después yo Bueno, no, y a eso quería ir, porque ese partido, Lanús termina ese año casi peleando el descenso claro, y con gana el Tudela. clásico, y Sí, gana el clásico, por lo menos sí, uno de los dos, porque el de principio de año lo gana Banfield. sí. Pero a lo que quería ir es, ¿recuerdan un clásico que vengan así tan mal los dos equipos o que su equipo venga tan mal y lo haya ganado? Porque siempre se habla de que el clásico es otro partido, que es un partido aparte, pero esta vez vienen mal los dos, pero alguno de los dos, pues, si es que no empata, ¿no? Pero alguno de los dos va a ganar, y se puede decir que venía muy mal y ganó el clásico como esa vez del 2022. Eh, yo recuerdo, y capaz que Lucía no me deja mentir, el último en cancha de Lanús, el gol de Milton Jiménez sobre la hora, que lo Sí, ganaba Lanús y de un lateral lo empató Banfield. Sí, 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 Ahí, Banfield ahí, estaba re mal. ahí venía Lanús más o menos bien con el ruso y Banfield venía medianamente mal y, y después en conferencia de prensa dijo el ruso Zielinski, nos hicieron un gol de lateral y efectivamente, un gol de sí, lateral. Y bueno, nada, cuando tenían que tirar la pelota para el otro lado, la tiraron hacia el lateral y nada. sí. Eh, qué sé yo es el que recuerdo, no sé. Sí, Quizá del último tiempo, el año Lucía me puede, pasado, Lucía me puede tirar ambos, el 5-0 en cancha de Lanús también, que Lanús venía de ser Claro, campeón, por sí, es ejemplo. verdad. claro. Sí, el año pasado, ambos clásicos, Banfield estuvo muy mal, tuvo un año terrible. Hace años que Banfield tiene años terribles, pero que lo empató de lateral con el gol de Milton, sí, Banfield venía jugando muy mal. Mismo también recuerdo el 2-2,
que Sosa Sánchez, un jugador que en Banfield Sí, pasó e hizo agua, Sí, y lo único que hizo fue ese golazo ante Lanús en terrible, cancha de Lanús, en la terrible. que es tribuna el hincha de Banfield es polideportiva. por lo único que lo recuerda. Sí. También Banfield venía picando para abajo y logra empatar un 2-2 contra Lanús, Sí. que si no recuerdo mal no venía mal. No. O sea, por eso te digo, Lanús cuando juega con Banfield el clásico, o está peleando Copa, o está en los primeros puestos, y Banfield le termina dando la cachetada. Entonces, en la previa podemos decir que el empate le cae bien a los dos. Y yo ya estoy acostumbrado a los empates, así que no tengo problema. Y Banfield necesita sumar como sea. Hoy a Banfield el empate no le sirve, menos contra Lanús. Y he hablado con otros colegas también, hinchas de Lanús, o mismos imparciales, que te dicen, y Banfield cuando peor está es cuando más le gana a Lanús, Claro. Justamente. que es lo que estábamos hablando. Por eso te digo que es el clásico con que más miedo voy a relatarlo. Porque interiormente sé cuál va a ser el resultado. Podría quedarme en mi casa, pero lo voy a sufrir más que subir a la cancha. Y por este lado te digo que opino lo mismo de que Banfield cada vez que está mal le gana, pero el momento en el que vive Banfield yo jamás he pasado por una época así, o sea, realmente el equipo no juega absolutamente a nada y no Claro. sabemos no sabemos ni siquiera con qué 11 va a sorprender Broggi. Mirá. Así Sí. que también un poco ahí de nervios y de ansiedad. Bueno, hablando de nervios y ansiedad, me gustaría saber en qué momento empiezan o en qué momento le cae la ficha a ustedes del clásico y ya empiezan a pasarla mal, por decir de alguna forma. O sea, es una semana antes, el Y día antes del partido, encima, la noche antes del partido. O sea, ¿cómo la están viviendo? Y Eh, yo ya empiezo jueves, viernes, cuando empiezo a armar las planillas, claro. cuando ya empiezo a vislumbrar. Bueno, el 11 ya prácticamente está, pero sí, yo empiezo el jueves, viernes, cuando empiezo a armar las planillas. Sí. Claro. Y yo, así de nervios, y el mismo día, yendo a la cancha. En la semana lo disfruto, me gusta mucho la semana preclásico. Sí, encima esta semana es rara porque hay 2 Claro, días sí. que no Como se que no se pasa más labura el tiempo. y no hay nada para hacer, porque si uno hace cosas se distrae, pero estos 2 días sin hacer nada va a estar difícil, va a haber que salir a pasear, va a haber que hacer cosas para distraerse, ¿o no? Hay que concentrar hasta el sábado a la tarde. No, sí, o sea, Justamente, perdón, yo Sí, digo, tengo envidia porque yo ya, te digo, una semana antes, 2 semanas, ya la estoy pasando re mal. O sea, no disfruto nada. O sea, yo quiero que termine ya, cuando empiezo los nervios, creo que termine el partido. Quiero estar cuando el árbitro ya dice que termina el partido, imagínate. bueno, acá en el chat nos dicen, el último de Milton Jiménez en relación a lo que veníamos hablando, claramente Banfield venía mal, terminó el torneo con 24 puntos de 71 y Lanús terminó con 36 de 71. Así que ahí tenemos el ejemplo que veníamos charlando. Para cerrar, para ir cerrando ya y lo dejamos ir a descansar, quiero que me digan un jugador, hablamos Walter nos decía que Lanús no sabe jugar los clásicos, quiero ir por el otro lado, un jugador que digas, este es un jugador de clásicos. ¿Hay El alguno? Pepe. El Pepe. Bien, bien. ¿Quién si no? Y yo te diría, del lado de Banfield, Nico Bertolo ha sabido jugar clásicos con esos penales que se inventaba. Sí, sí, es verdad, le gustaba eso. Sí, Otro sí. que yo le tengo cariño por haber jugado en Racing y haber salido campeón es Darío Sitanich. Sí, también. Sí, claramente. Darío Sitanich yo creo que es un hombre de clásicos. Sí. Bueno, algo que nos quieran decir, ¿con qué podemos cerrar con última información? Si hay informaciones, Lucía nos dijo que Eh, no hay nada de Banfield No, por el lado de Banfield es Lanús. el O día a deseo día. personal, si quieren, lo que ustedes quieran. Lozada, Sí, Méndez, Izquierdos de Jesús, Marcich, Agustín Cardoso, Ramiro Carrera. sí. eh, le voy a dar que le dé tiempo a Lucía para anotar.
Podría llegar a debutar en el clásico Agustín Medina, Mirá, gran jugador, volante central, un chico, pero más que nada por el nivel que mostró Juan Ramírez en el último partido, que lo reemplazaron en el entretiempo. Toto Salvio, que me parece que es un jugador para esta clase de partidos, por más que no tenga buenos partidos. Sí. Marcelino Moreno, yo pongo muchas fichas, Dylan Aquino o bien Bruno Cabrera. Para mí son esas dos dudas. Después creo que Pellegrino no sale de ese 11. Sí, sí, Lanús que como decíamos viene con muchos lesionados, obviamente, más que nada del ataque del medio para adelante. Del medio para adelante, sí. Que es donde va a sufrir, donde está sufriendo. Y no se puede dar el lujo de preservar porque es el clásico y se tienen que cuidar porque en la semana tienen que viajan a Brasil. Claro. Entonces, está en esa encrucijada Mauricio Pellegrino, qué jugadores poner y los jugadores que ponga tiene que saber que van a tener que jugar al 100% y que seguramente alguno va a quedar tocado porque Ramiro Carrera no está al 100%, porque viene también de una lesión, porque hay que ver cómo está Toto Salvio, porque hay que ver cómo está Cardoso, que también está jugando al límite porque está con 4 amarillas. Entonces, hay que valorar un montón de cosas, pero yo creo que no va a salir de ese 11. Excelente. Lucía, dijiste que no, con Brogi no se puede saber hasta último momento. No. ¿Cuál es el deseo o qué crees que puede llegar a parar? Esto es un día a día, pero iría con Sanguinetti al arco, Ramiro y Luciano, Alexis Maldonado. La duda está en el 6 porque la semana pasada lo expulsaron a Pombo y lo que podría pasar sería que al 5 a Martín Río lo tire de central, ya jugó de central, y sería, bueno, Maldonado, Río, de Ritis, de 3 que lo cuidó la fecha anterior. Sí. Y el medio campo iría con Lauti Ríos de 5, acompañado con Gonzalo Ríos. ¿Cuántos Ríos? ¿Qué quilombo para los relatores? Te vas a volver loco, Walter. Va a jugar uno solo. Rivera por un costado. Y hoy justamente tuvimos programa con Muy Banfield y hablábamos de que Gabriel Vega se está ganando un lugar en el 11 titular. Bien. El otro día fue el mejor de la cancha, así que podría ir Rivera de un lado, Vega del otro. Y en la delantera yo volvería con Tomás Nasif en vez de que con Arturia, que Marcos Arturia, acompañado con Agustín Alanís, uruguayo. Bien. Mucho piberío en Banfield. También la delantera de Lanús, vamos a ver quién se lleva la mejor parte. Bueno, cerramos, les agradecemos y lo último, y les prometo, es un resultado. Primero Lanús, que es el local, y después Lucía. Empate 1-1. Bien. Exactamente lo mismo. Excelente. Bueno, entonces va a ser eso. Se palpita, se huele. Yo creo que se va a venir un lindo empate. Yo no quiero por lo menos va a haber goles, pero para mí va a ser un 1-1 feo. Sí. Está bien. Yo creo que se van los dos contentos, no se va ningún técnico, le dan una semana más de respiro. Creo que sería lo mejor para ambos. Ojalá. Bueno, gracias Walter por haber pasado. Espero que hayas un placer. Un placer y a disposición siempre. Cuando necesiten, muchas gracias y éxitos para el domingo. Y Lucía lo mismo. Muchas gracias y éxitos. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Perdón, si quieren, para cerrar, digan sus redes sociales. Es verdad, lo hemos puesto en nuestras redes. Háganse propaganda abierta. No, a ver, mi Instagram personal, el de hoy, el de Fútbol Granate y el Método Granate. Sí. Los días de partido por Radio Gama, por la 1490, siempre una hora antes de los partidos, cabina número 7, así que excelente. El que quiera y pueda, que no se escuche. Bueno, el mío personal es Luceri con doble EY_. Y el del medio partidario @muybanfield. Hacemos cobertura de todos los partidos y tenemos programas todos los miércoles de 19 a 21 horas. Excelente. La previa nuestra
de este programa la hace muy Banfield entonces. Así es. Bueno, abrazo grande para los dos y muchas gracias por haber estado. Saludos, Abrazo, chicos, chicos. gracias. chicos. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasaban Walter Pedraza y Lucía Seri por el lado de Lanús y Banfield. Se viene el clásico este fin de semana, chicos. Para hacer la primera previa que hacemos, muy bien, ¿eh? Me gustó mucho. Bien, Me gustó, bien. Y muy bien los chicos, obviamente, ¿no? Bien, Especialmente bien. Mucho respeto entre ellos. Sí, yo esperaba que sea picante, pero la verdad que se respetaron mucho. Se respetaron mucho y no daba para picantear, ¿o no? Y nosotros no pinchamos mucho igual. No había Igual lugar. el no presente había de lugar. ambos equipos no daba Sí. para picantear tampoco. No había lugar, ya entraron los dos buscando el empate, se fueron con el empate en el bolsillo. Yo creo que se ve eso para el fin de semana. Y puede ser tranquilamente. Metemos Eso te iba a preguntar, una tandita le explicamos a la gente, estamos en Meet por los invitados, vamos a pasar al Discord como es habitual. Salvo que nos quieran pagar el que premio no- de Hugo. No, sí, bueno, estaría bueno, ¿no? Pero bueno, como sabe todo el mundo, el Meet, como el Zoom tiene un determinado tiempo, tenemos que ir al Discord que no, por ahora no hay tiempo. Por ahora nos dejan estar un rato largo. Así que vamos a meter una pausita, metemos una placa, una musiquita y en Con el tema menos del de 2 momento. minutos, sí, el tema del momento, volvemos a la Champions y en menos de 2 minutos estamos aquí de vuelta. Mandale, Rodri, cuando quieras vos, ¿eh?